En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abad, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Date tu espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bendiciones para todos ustedes, mis hermanos y hermanas que ven este programa Abba Padre Internacional. Que el Señor llegue a sus hogares lleno de todo el amor y misericordia que procede de su corazón de Padre. Vamos a ponernos en la presencia y manos del Espíritu de Dios. Que nuestro canto como iglesia tiene que seguir dando frutos para alentar a los demás, frutos para llevar esperanza y evangelizar. Los invito a que invoquemos al Espíritu Santo para que podamos continuar con este hermoso programa. Espíritu Santo, tú que descendiste desde el cielo para quedarte en nuestro corazón, haz que nosotros seamos tu iglesia, haz que seamos tu templo. No dejes que nosotros seamos débiles, danos la fuerza, como a los apóstoles y a los discípulos, aquel día en Pentecostés. Ayúdanos a ser fuertes para poder seguir adelante en pie y podamos vencer la pandemia que nos azota como país y como planeta. Espíritu Santo, desciende sobre nosotros y renueva nuestra iglesia, renueva nuestro corazón. Estábamos reunidos el día de Pentecostés, después de que el Maestro apareciera varias veces, intranquilos por el temor de ser perseguidos, bajo un techo orando juntos, pero escondidos. De pronto una ráfaga azotó aquel lugar y un estruendo se oyó, y al mirar una lluvia de fuego sobre nosotros repartida, era tu Espíritu, Señor, que vino desde arriba, cargado con los dones que le faltan a nuestras vidas. Ya no temeré, lejos llevaré tu palabra y mi fe en ti por siempre. Después de haber recibido tu Espíritu sobre mi ser, tus dones me han dado la fuerza para comprender que hoy tengo sabiduría, entendimiento y consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios.
Ya no temo ponerme a caminar junto a ti, porque tu espíritu hoy vive en mí. Una lluvia de fuego sobre nosotros repartida. Era tu espíritu, Señor, que vino desde arriba, cargado con los dones que le faltan a nuestras vidas. Ya no temeré, lejos llevaré tu palabra y mi fe en ti, Señor, por siempre. Y fue así como el Espíritu Santo descendió sobre nuestras cabezas y más aún en nuestro corazón. Reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 9. En aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, una parte cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre abrojos que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena, dio fruto, una 100, otra 70 y otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Esto es palabra del Señor. Es bonito cómo inicia de una manera tan sencilla. Jesús sale de casa, sale de su casa. Ya saben que él era de Nazaret. Por eso decían los fariseos, de Nazaret podrá salir algo bueno. Pues sí, salió algo bueno. El verbo eterno del Padre. Y se sentó junto al lago. Miren qué cosa más bonita. Miren que al lago. Que realmente era el mar de Galilea, que normalmente le llamaban mar, pero era un lago. Y ahí era que pescaban. Ahí fue que encontró a Pedro y a Juan y Santiago. Y Andrés, Pedro, Andrés, Santiago, Juan. Y acudía a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Imagínense qué hermoso panorama sería Jesús ahí con todo ese lago detrás de él, él encima de una barca. Qué bonito sería eso. Aquel donde salían esas palabras divinas, todo hermoso, el más hermoso de los hijos de los hombres, ahí hablándole a la gente sencilla. Y la gente estaba de pie en la orilla, escuchándolo. Y dice que le habló mucho rato en parábolas. Jesús habla las parábolas porque era una manera sencilla de llegarle al pueblo. Él haciendo símiles de cosas sencillas, cotidianas, del día a día, ellos le entendían lo que él quería decir. Y hace esta famosa palabra de el sembrador. Entonces él hace una comparación de dónde cae la semilla que va regando el sembrador y que algunas condiciones pues hacen que no se dé. Él después explica esto a sus discípulos porque ellos le preguntan después por esta parábola, porque ellos no entendían a qué él se refería.
Pero realmente de lo que él está hablando, la semilla es la palabra de Dios. Y eso nos lo decía para él en su época y para el día de hoy, aquí y ahora. Hay lugares donde nosotros vamos a hablar, vamos a predicar, y que esos corazones donde va a caer esa palabra de Dios serán corazones en el cual pues habrán circunstancias, personas y cosas que la van a arrancar. En este caso serán pájaros que vendrán y se la comerán. Otra parte es que a veces el terreno es malo, es pedregoso. Y entonces son estas personas que le gusta al Señor, le gusta cómo Él es, pero de una manera superficial. O sea, la palabra no llega a entrar a lo más profundo de su corazón, sino se queda en la superficie. Y por eso, cuando sale el sol, es decir, cuando hay persecuciones, cuando hay dificultad, cuando se ve que el camino del reino de Dios sufre violencia, pues entonces son gente que esa palabra se muere. Y luego hay una parte que cae entre abrojos, y los mismos abrojos la ahogan. Eso que empezó a crecer y a germinar, pues lo ahogan. Igualmente circunstancias del mundo. Y por último, la que cae en buena tierra, o sea, un corazón dispuesto, un corazón sencillo, un corazón que se deja sorprender, que se deja fascinar por Dios, un corazón que está abierto a que Dios se manifieste en su vida, a experimentarlo, a darle la posibilidad de que Él se manifieste, de que Él te llene, de que Él te transforme. Cuando el corazón se pone en esa actitud de dejarse tocar por Dios, de experimentarlo, de conocerlo, entonces esa semilla que cae ahí comienza a germinar y da fruto. Y los frutos son distintos. Hay personas que dan el 100%, hay personas que darán el 70% y hay personas que darán el 30%, cada uno según su capacidad. Para que me entiendan bien, no es que el de 100 es más que el de 30 o el de 70, sino que según su capacidad ellos van a dar su fruto. Es decir, si miramos, yo no tengo aquí en la mano vasijas para enseñarle, pero si vemos un vaso, una cubeta y una piscina de agua, ya ven los tres tamaños, y los tres están llenos de agua hasta el tope, yo les preguntaría, ¿están llenos? ¿El vaso de agua está lleno? Me diría sí. Le pregunto, ¿la cubeta está llena? Sí. ¿La piscina está llena? Sí. Pues cada uno en su capacidad está llena, porque el tamaño del vaso tiene todo lo que su capacidad puede tener, porque el vaso no es la piscina, el vaso no es la cubeta. Él en toda su capacidad pues da su 30% de fruto, el 70% la cubeta, el 100% la piscina. De acuerdo, cada uno da su fruto según su capacidad. Como yo, por ejemplo, podía decir en el caso de, por ejemplo, del mismo fundador de nuestro Abba Padre Internacional, una persona que según su capacidad pues dio 100%. O sea, era una persona extraordinaria. No todo el mundo tiene los recursos, la actitud, la personalidad, el ambiente, las circunstancias para dar eso 100%. Él dio 100% porque era su capacidad y la dio. Entonces hay personas que tienen un 30% y no se tienen que sentir mal porque aquel dio 100%, sino que tú das todo lo que puedes, todo lo que tienes lo pones, y por eso también das fruto. Y él al final termina, el que tenga oídos que oiga, el que pueda entender que lo entienda. Espero que tú hoy hayas tenido oído y lo hayas podido entender. Padre, Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y
Lee y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual, Abba Padre, la revista digital. San Lorenzo de Brindis. Lorenzo significa coronado de laurel, laureado. Este santo ha sido quizás el más famoso predicador de la comunidad de los padres capuchinos. Nació en Brindis, Italia, cerca de Nápoles. Desde pequeño demostró tener una memoria asombrosa. Dicen que a los 8 años repitió desde el púlpito de la catedral un sermón escuchado a un hermoso y famoso predicador con gran admiración de la gente. Cuando pidió ser admitido como religioso a los padres capuchinos, el superior le advirtió que le iba a ser muy difícil soportar aquella vida tan dura y tan austera. El joven preguntó: «Padre, ¿en mi celda habrá un crucifijo?» «Sí lo habrá», respondió el superior, «pues eso me basta. Al mirar a Cristo crucificado, tendré fuerzas para sufrir por amor a Él cualquier padecimiento». La facilidad de Lorenzo para aprender idiomas y para grabarse de memoria todo lo que leía dejó atónitos a sus superiores y compañeros. Prácticamente se aprendía de memoria capítulos enteros de la Santa Biblia y muchas páginas de libros más piadosos y sobre todo de todo lo que leía. Hablaba 6 idiomas: griego, hebreo, latín, francés, alemán e italiano. Y su capacidad para predicar era tan excepcional que, siendo simple seminarista, ya le fue encomendado predicar los 40 días de Cuaresma en la Catedral de Venecia, por 2 años seguidos. La gente vibraba de emoción al oír sus sermones y muchos se convertían. Un sacerdote le preguntó: «Fray Lorenzo, ¿a qué se debe su facilidad para predicar?» «¿A su formidable memoria?» Y él le respondió: «En buena parte se debe a mi memoria, en otra buena parte a que dedico muchas horas a prepararme, pero la causa principal es que encomiendo mucho a Dios mis predicaciones y cuando empiezo a predicar se me olvida todo el plan que tenía y empiezo a hablar como si estuviese leyendo un libro misterioso venido del cielo». Los capuchinos nombraron a Fray Lorenzo superior del convento y luego superior de Italia. Más tarde, al constatar las grandes cualidades que tenía para gobernar, lo nombraron superior general de toda la comunidad en el mundo. En sus años de superiorato, recorrió muchos países visitando los conventos de sus religiosos para animarlos a ser mejores y a trabajar mucho más por el reino de Cristo. Había días que caminaba a pie 50 kilómetros, no le asustaba de gastarse en su salud con tal de conseguir la salvación de las almas y la extensión del reino de Dios. La gente lo amaba porque era sumamente comprensivo y bondadoso, y por sus consejos hacía un gran bien. Siendo superior, sin embargo, servía a la mesa a los demás y lavaba los platos de todos. El Santo Padre, el Papa, lo envió a Checoslovaquia y Alemania a tratar de extender la religión católica en esos países. Se fue con buen grupo de capuchinos y empezó a predicar, pero en esos días un ejército de 600.000 turcos mahometanos invadió el país con el fin de destruir la religión, y el jefe de la nación pidió al Padre que se fuera con los capuchinos a entusiasmar a los 18.000 católicos que salían a defender la patria y la religión. La batalla fue terriblemente feroz, pero San Lorenzo y sus religiosos recorrieron el campo de batalla con una cruz en alto, cada uno gritando a los católicos: «¡Ánimo! ¡Estamos defendiendo nuestra santa religión!» Y la victoria fue completa. Los soldados victoriosos exclamaban: «¡La batalla la ganó el Padre Lorenzo!» El Papa Clemente VIII decía que el Padre Lorenzo valía él solo más que un ejército. El sumo pontífice lo envió delegado suyo a varios países y siempre estuvo muy activo, de nación en nación, dirigiendo su comunidad y fundando conventos, predicando contra los protestantes y herejes y trabajando por la paz y la conversión. Pero lo más importante en cada uno de sus días era las prácticas de piedad.
Durante la celebración de la Santa Misa frecuentemente era arrebatado en éxtasis y su orar era de todas las horas y en todos los sitios. Por eso es que obtuvo tantos favores y sobre todo tantos triunfos apostólicos. Dormía sobre duras tablas, se levantaba por la noche a rezar los salmos, ayunaba, su alimento era casi siempre pan y verduras, huía de recibir honores y se esforzaba por mantenerse siempre alegre y de buen genio con todos. La gente lo admiraba como un gran santo. Su meditación preferida era acerca de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. En 1859 fue declarado doctor de la Iglesia por el sumo pontífice Juan XXIII. Y es que dejó escritos 15 volúmenes de enseñanzas y entre ellos 800 sermones muy sabios. En la Sagrada Escritura era un verdadero especialista. Cuando viajaba a visitar al rey de España enviado por la gente de Nápoles para pedir que destruyera a un gobernador que estaba haciendo mucho mal, se sintió sin fuerzas y el 22 de julio de 1619, el día en que cumplía sus 60 años, murió santamente. Había sido llamado el doctor apostólico. Su vida es recordada el 21 de julio de cada año para recordarnos a ti y a mí que, si queremos tener favores de Dios, si queremos ver la gloria de Dios en todo lo que hacemos, número 1, no podemos confiarnos de lo que sabemos, sino siempre orar al Señor, porque Él estará intercediendo por nosotros. ¿Qué tiempo le dedicas a la oración? Y en el orgullo, ¿cómo estás? ¿Sirves a los demás a pesar del puesto que tienes? Que la vida de San Lorenzo nos motive hoy y nos ayude a ser mejores cristianos. Que Dios te bendiga. Conociendo al Espíritu Santo, una vez más con el Padre Osman Maldonado. Reciban gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo. Conocer al Señor, conocer a la persona del Espíritu Santo, es algo fascinante, es algo que motiva, porque cada día uno va descubriendo cosas nuevas y cada día el Espíritu Santo también nos va inspirando cosas nuevas para trabajar en la obra del Señor. Hoy vamos a contemplar este versículo de la palabra en el cual se nos dice: nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Hechos de los Apóstoles capítulo 4 versículo 20. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído, dicen los apóstoles. Pero ¿en qué situación se encuentran ellos cuando dicen estas palabras? Simple y sencillamente están pasando por un momento de persecución, por un momento de tribulación, por anunciar a Cristo. Y es ahí cuando brotan de su corazón esas palabras: nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Ellos son capaces de decir estas palabras después del día de Pentecostés, después de que han sido llenos del Espíritu Santo, después de que han sido bautizados por el Espíritu Santo. Ellos van a la calle a anunciar a Cristo, van por las plazas, van por los caminos a anunciar a Cristo, incluso caen presos por anunciar a Cristo. Y ellos dicen: bueno, ustedes nos persiguen por anunciar a Cristo, pues sepan que nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y lo primero que ellos han visto es la obra que el Espíritu Santo ha hecho en sus corazones. Y es esa fuerza del Espíritu Santo dentro de ellos que los impulsa para ir y seguir dando testimonio del Señor, aún en medio de las persecuciones. Nadie puede callar la voz de Dios, porque el Espíritu Santo es el que mueve a hablar del Señor. Y por eso también dice el Evangelio: cuando los persigan por mi nombre, dichosos ustedes. Cuando los persigan por mi nombre y cuando estén ante las autoridades, no se preocupen, que yo pondré palabras en sus labios. Y mire qué palabras pone el Espíritu Santo en los labios. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Primero digo, lo que ellos han visto es esa transformación interior que han recibido a través del bautismo en el Espíritu Santo. Y segundo, los prodigios que Dios ha hecho a través de ellos, a través del anuncio de la palabra. ¿Y por qué han sucedido estos prodigios? Expulsaban demonios en nombre del Señor, sanaban enfermos, porque el Señor estaba con ellos.
Todos esos prodigios, dice, para que se confirme la presencia del Señor con ellos. Y también como un testimonio de que es Dios quien está obrando a través de ellos. Son movidos por el Espíritu Santo para ir a anunciar la palabra y están acompañados por esa presencia del Señor que también nunca les abandona. Mis queridos hermanos, cuando una persona es tocada por el Espíritu Santo, pues también jamás se queda quieta, jamás se queda tranquila. Es movida por el Espíritu Santo para dar testimonio del poder de Dios. Es movida esa persona por el Espíritu Santo a trabajar para la gloria de Dios. Porque el Espíritu Santo siempre es acción. El Espíritu Santo siempre nos está moviendo a tomar iniciativas. El Espíritu Santo siempre nos va a llevar por caminos desconocidos. El Espíritu Santo siempre nos va a poner a hacer aquello que nunca pensamos hacer en la vida. El Espíritu Santo nos va a ir mostrando el camino que debemos de seguir al momento que nos ponemos a disposición de Dios. Por eso es lo que pasa con la vida de los apóstoles. Son tocados por el Espíritu Santo, son transformados por el Espíritu Santo y a partir de esa transformación, su boca habla de lo que hay en su corazón. Sus labios proclaman las maravillas del Señor. Y por eso nadie los puede detener a ellos. Aún ni siquiera estando en la cárcel, allí ellos proclaman las maravillas del Señor. Porque ellos dicen, nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y pues ellos han contemplado el poder de Dios obrando a través de ellos. Ellos han contemplado la misericordia de Dios que primero les ha alcanzado a ellos. Y después a través de ellos a la gente a quienes les anuncian la palabra. Por eso ellos no pueden dejar de hablar de lo que han visto y oído. Y eso es la misma historia que se repite con cada cristiano que se convierte al Señor. ¿Qué es lo que pasa en nuestra vida? Hay algo que siempre nos está moviendo, nos está impulsando a dar a conocer a Cristo. Y es esa misericordia que hemos experimentado de Él. Es ese amor que hemos experimentado de Él. Eso es lo que nos mueve también a nosotros, a no quedarnos callados de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y ellos decían, nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Ellos volvieron a amenazarles, pero tuvieron que soltarlos, pues no hallaban manera de castigarlos. Además, toda la gente alababa a Dios por lo que habían ocurrido. Ahí está el poder de Dios. La voz de Dios nadie la puede callar. Por lo tanto, sigamos siendo instrumentos en las manos de Dios. Dejémonos usar por el Espíritu Santo y que sea Él quien siga tomando el control de nuestras vidas. Bendiciones. Muchas bendiciones para todos. Yo en este momento quiero compartir con todos ustedes lo que ha sido mi testimonio de vida. Primero mi vida de fe, de cristiano, y luego mi testimonio de vida vocacional. ¿Cuál ha sido mi experiencia? ¿Cuál ha sido mi testimonio en el camino del Señor? Siempre que quiero hablar de mi vida, de mi historia, tengo que hablar de mi familia. Tengo que hablar de las personas que me engendraron y del ambiente incluso sociológico en el que me crié. Yo soy el número 12 de una familia de 13 hermanos. Somos 6 hermanos varones y 7 mujeres en mi casa, de padre y madre, un matrimonio casado por la iglesia hace más de 33 años. Y entonces en el ambiente de mi familia, un ambiente muy cristiano, marcado por la fe, un ambiente rural, un campo de Yamasá, llamado Río Verde, en Yamasá, recuerdo que en mi niñez nos iniciamos en la fe con 2 elementos. La Eucaristía por radio, la Eucaristía en Radio Santa María, como nunca puedo olvidar esas Eucaristías de Monseñor Camilo,
en Radio Santa María, y también el rezo del Santo Rosario en el hogar, en la casa. Desde muy pequeñito, todos los domingos a las 7 de la noche, ahí estábamos todos en la casa, todos en el hogar, viviendo la Eucaristía, no escuchándola, sino viviéndola. Y muchos vecinos que también se acercaban para compartir la Eucaristía, presidida por Monseñor Camilo. Y ese fue un testimonio que me marcó, porque nosotros nos criamos en un campo rural donde el sacerdote iba solamente una vez al mes, que actualmente todavía es así, porque son parroquias que tienen muchas comunidades rurales. Y entonces me marcó esa experiencia de fe en el hogar, en la casa. Y esa experiencia de fe también se manifestó en el rezo del Santo Rosario. Todo, porque la misa en la radio, en Radio Santa María, nosotros la vivíamos los domingos a las 7 de la noche. Lo recuerdo con su hora. Pero el rezo del Santo Rosario era todos los días. Todos los días. Imagínense uno pequeñito y que en muchas ocasiones no quería rezar, pero para no ganarse una pela, y una pela como los viejos míos sabían darla, era mejor estar ahí sentado rezando el rosario. Y así, de igual manera, se agregaban muchos vecinos para rezar el rosario con nosotros. Y entonces, después del rezo del rosario, eran las lecturas diarias del Evangelio, la primera lectura, y luego había que comentar. Y uno pequeñito en la casa, pero ya tenía que entender, así le llamamos. Y cuando mi papá o mi mamá decía, diga algo de la palabra de Dios, pues ahí estábamos nosotros muy nerviosos, pequeñitos, pero algo había que decir. Pues en ese ambiente fui creciendo, en ese ambiente me fui desarrollando, en ese ambiente fue desarrollándose mi fe. Luego, cuando yo cumplo 14 años más o menos, estaba en sexto de primaria, participo en un encuentro vocacional, un encuentro de socios y celadores en la parroquia Nuestra Señora de la Alta Gracia de Peralvillo. Y en este encuentro, yo observando a los seminaristas, cómo cantaban, cómo predicaban, la alegría de los seminaristas, y yo muy pequeño, pero yo me quedaba observando, y aquí hay una enseñanza para ustedes, familia. Hay muchas familias que se van a la iglesia y dejan los hijos en la casa. Los hijos, por más pequeños que estén, hay que llevárselos a la iglesia. ¿Qué están mirando ahí? No hay cosa que grabe mejor que un niño, ya sea mal testimonio. Si se le da mal testimonio al niño en la casa, aprenden los malos testimonios de los papás. Pero si se le da buen testimonio, los niños también captan muy rápido los buenos testimonios. Pues entonces, cuando llevamos a los niños a la iglesia, uno lo ve que muchas veces están distraídos o que no están permitiendo que la madre o que el padre atienda la palabra de Dios, pero eso también tiene su sentido. En algún momento ahí se quedan observando y miran al sacerdote y miran al hermano y después hasta le preguntan a la mamá, ¿y qué significa eso? Y entonces eso mismo pasó conmigo. A mí se me quedó grabada la actuación de los hermanos, de los seminaristas, en ese encuentro vocacional en la parroquia de Peralvillo. Y yo estaba en sexto y no duré mucho tiempo para hablar con mi padre. Estábamos, recuerdo, en una ocasión trabajando agricultura en el Conuco, y entonces yo le dije a mi papá, yo quiero ser seminarista. Me gustaría irme al seminario para ser sacerdote. Mi papá, recuerdo que no me dijo ni una palabra, no me contestó, y entonces yo pensé que él no me puso atención, pero luego cuando veníamos de regreso a la casa, entonces en uno de esos silencios prolongados que a veces hacen los papás con uno, mi papá me dice, ¿y es de verdad que tú te quieres ir para el seminario? Y yo le dije, sí, me gustaría irme para el seminario. Y entonces no se me olvida cuando él me preguntó, y cuando tú ves una muchachita, ¿no se te van los ojos atrás? Y entonces yo le dije, así mismo le dije yo quiero ser sacerdote. Y entonces mi papá me dijo, bueno, pues una cosa, lo único que yo te pido es que no tenga miedo a hablar de la palabra de Dios. Tiene que hablar de la palabra de Dios, porque te imaginas un sacerdote con miedo de hablar de la palabra de Dios. Esto mi papá me lo decía
porque él veía que cuando a mí me mandaban a explicar el Evangelio en la casa después del rosario, normalmente yo decía que no quería o que tenía miedo, pero cosa de la niñez, ¿verdad? Y entonces mi papá me dio ese consejo: un sacerdote tiene que hablar de la palabra de Dios, porque para eso son los sacerdotes. Entonces tiene que hablar de la palabra de Dios y yo te voy a apoyar. Pues bien, así fue desarrollándome, recibiendo los sacramentos, los sacramentos de la iniciación cristiana, conviviendo en el hogar con mis hermanos. Entonces luego mi papá es ministro extraordinario de la Sagrada Comunión y entonces él ya me llevaba a todas las celebraciones, de la palabra que él hacía en diferentes comunidades rurales, y así fue creciendo en mí ese anhelo, ese ardor. Hubo en una ocasión que el sacerdote de la pastoral vocacional va a mi comunidad llamada el 20 de Río Verde en Yamasá. El sacerdote va a mi comunidad y ahí me presentan ya como un candidato al sacerdocio. Y yo pensaba que ya inmediatamente me iba al seminario, estaba feliz. Y entonces el padre me explica que debo terminar la primaria, ya estar en bachillerato, hacer unas jornadas vocacionales. Y entonces esto fue como un proceso un poco triste para mí, porque tenía que esperar como 3 años o 2 años todavía. Y entonces ya todo el mundo sabía que yo era un candidato para el sacerdocio. Así que fue una experiencia tan nueva en mi comunidad, en mi campo, una experiencia muy nueva, y la gente lo tomó de diversas maneras. Algunas personas creían que yo podía ser sacerdote, la mayoría no. La mayoría me decían: no, usted no va a llegar para eso. Usted, miren, los padres nunca son negros, me decían alguna gente, siempre los padres son blanquitos. Claro está, en mi parroquia siempre habían habido sacerdotes extranjeros y mucha gente me decía eso. Otra gente me decía: no, tú no vas a dar para eso porque tú eres muy charlatán, eres muy sinvergüenza. Otros decían: sí, usted da para eso. Ore mucho a Dios, no se lleve de la gente, siga bien al Señor. Pues aquí también mi vida personal ha tenido una gran enseñanza, y es que cuando uno tiene algo en el corazón, debe escuchar el corazón y escuchar a Dios. Porque si se pone a escuchar todo lo que la gente le dice, uno termina dislocado, uno termina confundido, uno no termina al fin y al cabo dando los pasos que debe dar. Siempre yo tuve en mi corazón claro que quería ser sacerdote, y por tanto escuchaba mucho lo que me decía mi mamá, que me aconsejaba mucho y me motivaba. Luego en el seminario tuve tantos compañeros que me decían: wow, yo admiro a tu familia porque te apoyó en este camino vocacional. Porque tuve tantos compañeros que sus familiares no los apoyaron o querían impedir que ellos fueran al seminario. Pero en el caso de mi familia, claro está, jugó un rol muy importante en el discernimiento de mi vocación y en el acompañamiento a mi persona como seminarista y ahora también como sacerdote. Bueno, pues mi estadía en el seminario, yo inicié a los 16 años en el seminario menor Jesús Buen Pastor en Santo Domingo. Aquí un 17 de agosto a las 5 de la tarde llegué al seminario a empezar una nueva vida. En el proceso del seminario duré 12 años estudiando la primaria en el colegio La Hora de Dios en Buenos Aires de Herrera, a institución que le agradezco tanto a este colegio. Luego en el seminario prefilosofado Fernando Arturo de Meriño, que fue una experiencia fenomenal. Ya mis años en el seminario mayor, la filosofía 4 años, luego la teología también 4 años. ¿Qué yo aprendí en el seminario? Además de lo académico, lo que yo aprendí en mi vida. Yo en el seminario aprendí a confiar en Dios. En el seminario yo aprendí a confiar en Dios. Yo aprendí a ser una persona con más disciplina y con más espíritu y ardor por el trabajo. Yo en el seminario pude observar a tantos sacerdotes que han servido de modelos para mi fe. Modelos humanos. El mejor modelo es Cristo. Pero hay muchos sacerdotes que han servido de modelos para mi fe. Y aquí también tengo otra gran enseñanza.
las clases en el seminario, tanto la filosofía como la teología, me llevaron a mí a reflexionar mucho sobre mi persona, sobre mi seguimiento al Señor. Y siempre digo que con la misma fiebre que entré al seminario, ustedes saben que uno entra al seminario con mucha fiebre, uno piensa que uno está en la gloria, que está en el cielo y que ya llegó al seminario. Y entonces después eso es un proceso de adaptación, de crisis, de algunas dificultades con los seminaristas, algunos problemitas que también uno tiene, pero también mucha superación. En mi caso aprendí a jugar basquetbol, a tocar guitarras, siempre estuve metido en los coros de los seminarios, a estudiar mucho, a leer. En el seminario fue la primera vez que yo leí una obra literaria. Yo nunca en mi vida había leído una obra literaria. Cuando llegué al colegio fue la primera vez que yo prendí y que mis manos tocaron una computadora. Fueron experiencias muy nuevas para mí, pero fue un tiempo de mucho crecimiento, Fue un proceso ascendente de mucho crecimiento en el seminario, pero también de confianza en Dios. Yo siempre digo, el seminario y mis compañeros me ayudaron a creer más. Cuento un testimonio, y es que cuando yo estaba en el seminario menor, invitaron un sacerdote a impartirnos un retiro, y el sacerdote nos dijo: pidan al Señor un don, ese don que ustedes desean, pídanlo, y pídanlo diario, todos los días, pidan al Señor ese don. Y en el momento de la Eucaristía, cuando el sacerdote levante el cuerpo y la sangre de Cristo, pidan al Señor ese don. Hicimos un discernimiento a ver cuál era el don que íbamos a pedir, y entonces internamente, esto no lo compartí con nadie, internamente empecé yo a pedir: Señor, yo necesito predicar tu palabra, quítame el miedo y dame desenvolvimiento para entender la Biblia, porque eso fue la encomienda que mi papá me puso hacía ya muchos años atrás, pero eso se me quedó muy grabado. Yo me preocupaba mucho, y esto también me preocupaba porque era muy tímido, una persona extremadamente tímida, y entonces esta era mi preocupación vital. Y yo empecé a pedir todos los días: Señor, yo quiero ser un predicador, un sacerdote que predique, pero necesito que tú me ayudes. Y en cada Eucaristía, ahí estaba yo pidiéndole al Señor que me permita predicar la palabra de Dios. Y pasaron alrededor de 6 años, los 4 años del seminario menor, 3 años en el menor, y 1 en el prefilosofado, y habían pasado 4 años en el seminario mayor, ya eso hacía 8 años, pero a nadie yo había contado mi experiencia y que yo estaba pidiendo al Señor esa gracia de poder predicar. Hasta que un día un joven, compañero mío del seminario, después de la cena, me dijo: vamos a rezar el rosario, caminando en el patio del seminario mayor. Y entonces allí rezamos el rosario, y cuando terminamos de rezar el rosario, el compañero me dijo: vamos a hacer una oración, vamos a alabar al Señor. Y yo le dije: bueno, pues vamos a irnos un poquito más lejos, porque si esos muchachos nos ven alabando al Señor, van a decir que estamos locos. Por aquí, entonces nosotros dos. Y ciertamente así lo hicimos. Y en ese momento de alabanza a Dios, de alabar al Señor, de orar juntos, pedir, el joven me dijo: hermano, usted tiene muchos tiempos, muchos años pidiéndole prédica, el don de prédica al Señor. Usted le tiene muchos años. Y aquí a mí me dieron unos corrientazos escalofriantes en mis espaldas, y yo empecé a llorar, porque yo decía, cuando iba a un grupo de oración de la Renovación Carismática, que empezaban a decir: porque aquí hay alguien que se está sanando, empezaba yo a dudar: ¿y esto será verdad o están inventándose ahí para que la gente piense? Y entonces, como yo dudaba tanto de esas cosas, pues me agarraron en un momento y me dijeron: usted tiene mucho tiempo pidiéndole prédica al Señor. Y solamente eso yo se lo decía al Señor. Con nadie en mi vida yo había hablado eso. Y entonces el Señor me dejó ver mi incredulidad y me pidió que sea creyente, que no sea incrédulo como Tomás, sino creyente. Y yo pude decir: Señor mío y Dios mío. Y yo lloré. El seminario me enseñó tantas cosas, pero les cuento,
esta pequeña experiencia que me ha marcado, porque esto me ha ayudado a yo confiar en Dios cuando el Señor me envía a una misión. Y ahora como sacerdote, cada vez que me han enviado a una misión nueva, yo no confío realmente mucho en mis capacidades, en mis fuerzas, y por tanto voy al Santísimo y deposito todo en las manos de Dios. Pues yo le doy muchas gracias a Dios. Llevo, hermanos y hermanas, ya yo llevo 4 años, 5 años voy a cumplir recientemente de sacerdote, consagrado. Y mi vida como sacerdote ha sido alegría y júbilo, trabajo y entrega, servicio. Me siento totalmente feliz, contento, alegre. No soy merecedor de esta gracia tan grande del sacerdocio. Me lo decían cuando me iba a ordenar, no lo creía mucho, pero ya sí me doy cuenta. No merezco que el Señor haga tanto por mí como sacerdote. Pues actualmente trabajo en la parroquia Cristo Rey del Universo, en los Botados de Yamasá, feliz y contento, entregado a las personas que me necesitan y a todo el que necesite de mi apoyo, tanto como sacerdote como ser humano. Pues ha sido un poco de mi experiencia y yo pido a Dios para que sea Él quien siempre me guíe. Fue Él que me llamó y yo confío en que Él me guiará siempre por el camino del servicio y de la entrega generosa y desinteresada. Siempre pido al Señor, Señor, hazme siempre un sacerdote según tu voluntad. Aumenta en mí el corazón recio y sacerdotal, como decía el padre Kentenich, fundador del movimiento de Schoenstatt, al cual yo pertenezco. Pues le doy muchas gracias a Dios por esta gran maravilla, por este don. Siempre digo que Jesús es loco porque Él deposita una gracia tan grande en manos tan débiles como es la mía, como son las nuestras de los sacerdotes. Pues muchas gracias a Dios porque Él me ha bendecido y ha sido grande conmigo. Y yo estoy muy alegre de ser sacerdote. Soy el padre Roberto Martínez de los Santos. Que Dios me les bendiga mucho y oren mucho por mí, por todos los sacerdotes. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Terminamos nuestro programa del día de hoy, esperando que les haya gustado, que les haya edificado, que les haya acercado más a Dios. Recuerden suscribirse a nuestras redes sociales y a nuestro canal de YouTube. Dale a suscribir y activar la campanita. Y coméntenos de dónde nos están viendo, de dónde nos escuchan, de qué país, de qué ciudad. Queremos leerle, queremos saber qué les parece el programa. Bendiciones y recuerden que pueden escribirnos cuando quieran y deseen. Que el Señor les bendiga y nos vemos mañana.